Bueno, doctor Fusero. Bueno, hola, buenas noches, muchas gracias a todos y todas por venir, muchas gracias a Alicia, la plataforma Pensamiento Latinoamericano, y un honor y una responsabilidad para mí hablar en este espacio. Nunca había tenido la posibilidad, por lo cual, como digo, es gratificante porque esta historia de la guerra contra las drogas, etcétera, está muy ligado a las doctrinas de seguridad nacional, está ligado a personajes nefastos en nuestra historia, por lo menos a nivel local, también a nivel regional, etcétera. Vamos a hacer un reconto. A Gonzalo me gustó mucho porque me aportó mucha información de la localidad, que la verdad que desconozco. Tuve la posibilidad de participar en algún panel sobre desfederalización en Santa Fe. Me parece, y coincido en todo, que es una medida lamentable, que va a traer muchos más perjuicios, daños en todas estas políticas que los que tenemos en la actualidad, y eso está comprobado, ¿no? O sea, está comprobado. Vamos a dar también algunos datos al respecto en términos generales. Pero antes que nada los invito un poco, salir un poco de Santa Fe, de Rosario, y viajar un poquito por el mundo de dónde nació todo esto. ¿Dónde nace esta cuestión de la guerra contra las drogas? ¿Cuáles son las premisas manifiestas que fundaron esta guerra? La historia de la humanidad con el consumo de sustancias es legendaria, ¿no? O sea, desde los mismos animales tienen alguna cuestión de consumo de algunas sustancias en búsqueda de la embriaguez, ¿no? O sea, está la moraleja del mono ebrio, etcétera, y siempre hay registros de la relación histórica del ser humano buscando algún efecto lúdico, terapéutico, psicodélico, etcétera, con determinadas sustancias. También hay una cuestión comprobada de historia de que muchas de las sustancias que hoy se eligieron prohibir en un contexto político determinado, que vamos a avanzar sobre eso, tuvieron una gran utilización en la farmacopea mundial, ¿no? Estamos hablando de opio, estamos hablando de cocaína, estamos hablando de cannabis, etcétera. El cannabis allá por fines del siglo XIX era una de las sustancias más utilizadas en la farmacopea mundial, ¿no? La cocaína, con estudios que realizó Freud junto a Keller, etcétera, o sea, como anestésico local, revolucionó en su momento la industria o las prácticas quirúrgicas, ¿no? Y una sustancia muy utilizada principalmente en la Primera Guerra Mundial como anestésico. Bueno, y el cannabis con varias patologías y enfermedades tiene alguna comprobación de utilización histórica que data 5.000 años atrás en China, por ejemplo. Y todavía seguimos debatiendo esto. Todavía estamos acá, reunidos, les agradecemos todos la presencia, pero estamos debatiendo cosas que ya tienen comprobación para hace 5.000 años atrás. Ahí empezamos con el ridículo y vamos a ver varias cuestiones ridículas en esta materia. ¿Cuándo empieza a fagocitarse de cierta forma este prohibicionismo, abstencionismo a nivel mundial? Es allá por 1909, principios del siglo XX, cuando se dan las primeras convenciones internacionales y se internacionaliza lo que venían haciendo algunos países centrales de reprimir o prohibir determinadas sustancias para ejercer una de las tantas premisas manifiestas que vamos a nombrar, que es el control social de determinadas minorías étnicas. Siempre la prohibición de las sustancias, pero esto también ya data de muchos años atrás, no solo en el siglo XX, estuvo vinculada a la persecución de determinadas poblaciones, ¿no? Lo que llamamos el control social de las poblaciones. Tenemos, o sea, antes del siglo XX, como decía, tenemos, por ejemplo, si yo les digo que una sustancia ya por 1616 estuvo prohibido por Hernandarias de Saavedra, con el discurso diciendo que era una sugestión clara del demonio, un vicio abominable que hace a los hombres holgazanes. Quien escuchó alguna charla mía le pido que no diga el dato, pero ¿qué sustancia se supone que está prohibiendo? El alcohol, dicen. Hernandaria de Saavedras, 1616, una sustancia que consumía mucho la comunidad de los pueblos originarios, etcétera. ¿Otro? ¿Alcohol? ¿Qué más podemos estar prohibiendo? Yerba mate. Muy bien, ahí ganó el premio mayor de compañeros a la yerba mate.
O sea, la yerba mate que era consumida fuertemente por las poblaciones originarias, y con este discurso se termina prohibiendo con una penalización diferenciada. O sea, si eran criollos, si eran españoles que consumían la yerba mate, la pena era de multa. Si eran las poblaciones originarias, la pena era de latigazos o podía llevar, según el grado de infracción, hasta la muerte, la pena de muerte, ¿no? Hasta que los jesuitas vieron un fenómeno que se puede trasladar a la actualidad nuestra, que cuando uno es duro en esta materia, ¿no?, la demanda suele ser inelástica, ¿no? Se incrementa eventualmente el precio, se incrementan las medidas criminalizantes, punitivas, la militarización, radarización, un muro con la frontera de México, etcétera, y sigue existiendo la demanda de sustancias. De forma, parece terca, ¿no? La sociedad, las poblaciones quieren seguir consumiendo determinadas sustancias buscando su relación subjetiva con las mismas. Y la población originaria en ese momento consumían, pero ya de una forma ilegal. Hace aumentar el precio de la yerba mate, se empiezan a crear los primeros carteles de yerba tráfico, podríamos decir, alrededor de esta sustancia, hasta que los jesuitas dicen, bueno, esto es un negocio. En definitiva, el problema acá no está en la sustancia o en el consumo, etcétera, sino quién monopoliza ese mercado. Y lo que hicieron los jesuitas es monopolizar el mercado y ellos venderle a los indios, ¿no? Esa fue la medida económica que toman en ese contexto. Esta experiencia de yerba mate podremos replicarla en toda experiencia que se va trasladando después en la provisión de otras sustancias, como por ejemplo el tabaco, como por ejemplo el cacao, como por ejemplo el té. Bueno, muchas sustancias que hoy tenemos naturalizadas en su consumo, que tienen algún efecto psicoactivo en el cuerpo humano, también estuvieron prohibidas. La cafeína, por ejemplo. La cafeína prohibida en su momento en determinados contextos de países europeos, países asiáticos y africanos, principalmente porque los zares, los reyes, etcétera, pensaban que la cafeína mantenía despiertos a los intelectuales que se solían juntar en ese contexto y promover la sedición, ¿no? Entonces prohibieron la cafeína, prohibieron el café. Bueno, todas estas cuestiones que nos parecen ridículas existieron. O sea, en la humanidad, la relación de las personas consumiendo sustancia y las prohibiciones establecidas por alguna estrategia de control social de las mismas, ¿no? Llegamos a una prohibición muy más visibilizada en la historia del prohibicionismo mundial, que es la prohibición del alcohol en Estados Unidos, la ley seca. La famosa ley seca, que data de 1920, duró hasta 1933, es una prohibición que empieza a nivel estados en Estados Unidos allá por mitad del siglo XIX, generalmente vinculada a un reclamo de las mujeres organizadas. O sea, es más, alguna literatura feminista da como esta experiencia como una de las primeras formaciones de mujeres organizadas políticamente en Estados Unidos vinculadas a pedir la prohibición del alcohol, ¿no? Que sea un país seco, ¿no? O sea, que se implemente lo wet, o sea, que es la ley seca. Con justa razón, ¿no? Las mujeres hoy podemos, no sé, visibilizar las críticas o demás, pero las mujeres lo que reclamaban es el consumo de esta sustancia con grandes índices de violencia doméstica, ¿no? Grandes índices de violencia también urbana, etcétera. Entonces el reclamo, en definitiva, tenía su cuota de legitimidad. También hay que decir, como toda la materia de política de drogas, es que el prohibicionismo estaba atravesado también por una cuestión puritana y moral, ¿no? Y estaba vinculado también a determinadas comunidades que también se trataba de controlar mediante esta prohibición, como las comunidades alemanas, italianas, las migraciones que tenían en ese contexto Estados Unidos. Ni que hablar los alemanes con la utilización de cerveza, que venía a ser una cuestión fuertemente condenada por esa visión puritana al interior de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Esto se termina nacionalizando no por una reforma legal, sino por una reforma, una enmienda constitucional, la enmienda 18, impulsada por uno de los principales congresistas de Estados Unidos, que es Andrew Volstead, que acá, por ejemplo, les voy a leer una frase que dijo que el demonio del alcohol hace testamento, se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán cosa del pasado, las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres, reirán todos los niños. Se cerrarán para siempre las puertas del infierno, ¿no? Siempre la retórica sensacionalista, amarillista en esta temática, como digo, o sea, desde Hernandaria de Saavedra, con la sugestión clara del demonio vicio abominable que hace a los hombres holgazanes, esto también, o sea, está sujeto siempre a una cuestión
propagandística también muy impulsada por los medios allá por principios del siglo XX y estos discursos sensacionalistas por detrás. Vamos a ver varios en lo que hace a la provisión de determinadas sustancias. ¿Cuál fue el efecto, en definitiva, de la ley seca? Que se cambia en manos la regulación. No es que las sustancias no estén reguladas cuando estamos hablando y somos favorables a un proceso de legalización controlada o regulación de sustancias. El tema es que están reguladas por el crimen organizado. Cambia de manos la regulación por parte del Estado norteamericano y pasa a la regulación mafiosa en manos de todo lo que nosotros conocemos prácticamente por toda la cinematografía, Al Capone, etcétera. Los índices de violencia aumentan, la tasa de homicidios aumenta en un 78%, la tasa de prisionización, por ejemplo, en 1920 se tenía en Estados Unidos 4.000 prisionizados y en 1932, un año antes de que caiga la prohibición del alcohol, llegamos a 26.859, ¿no? O sea, de 4.000 a 26.859. Esos también de vuelta lo vamos a ver cíclicamente con la prohibición de determinadas sustancias, la criminalización selectiva de determinadas poblaciones. Otro de los efectos que produce que nunca las personas en Estados Unidos dejaron de consumir esta sustancia. Lo mismo que pasaba con las poblaciones originarias con la yerba mate, no dejan de consumir esta sustancia, sino que pasan a consumir sustancias de peor calidad. Sustancias adulteradas con un alcohol que no era tan controlado como el alcohol etílico, el precursor con las que se solía hacer y se suelen hacer en la actualidad, las sustancias alcohólicas, sino que se empiezan a fabricar con una sustancia que es el alcohol metílico, el alcohol de madera, el metanol. ¿Qué es lo que producía el metanol? Envenenamiento, parálisis y ceguera. Tenemos 30.000 personas que murieron por causa de envenenamiento, 100.000 víctimas de ceguera y parálisis en estos 13 años. ¿No? ¿Escuchan estos datos? O sea, las personas en búsqueda de una relación subjetiva con determinada sustancia que puede ser la búsqueda de placer, la búsqueda de, es un depresor el alcohol, de sedación, la búsqueda de embriaguez, cualquier relación subjetiva que podemos tener cualquiera de nosotros consumiendo una botella de vino o una copa de vino hoy anoche, ¿no? Pero nunca esa persona que consume alcohol, no nos pasaría en la actualidad, hoy sabiendo los efectos previsibles que puede tener el consumo de esta sustancia, podríamos suponer que podemos quedarnos ciegos, ¿no? O tener una parálisis o envenenamiento por el consumo de estas sustancias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que sabemos que cada una de las botellas que nosotros estamos consumiendo está regulado, está monopolizado, está controlado por un organismo a nivel estatal, que es la ANMAT, que controla los medicamentos y controla los alimentos. De vuelta, cuando cambiamos de manos de la regulación al crimen organizado, empiezan a producirse estos daños que no son de las sustancias, sino que precisamente son de la prohibición. Hay que atribuírselo claramente a los efectos de la prohibición. Llevándolo para nuestra actualidad, ¿de qué murieron los chicos que mueren en las fiestas electrónicas, en la Time Wrap, en otras fiestas electrónicas, etcétera, etcétera? ¿Alguien me puede decir cuál es la sustancia que consumieron? Se suele decir éxtasis. No. O sea, son sustancias de diseño adulteradas que las moléculas cambian casi semanalmente. En la actualidad existen alrededor, por datos de la UNODC, alrededor de 900 sustancias psicoactivas nuevas que cambian las moléculas semana tras semana, ¿no? Y eso no se puede controlar. Entonces la persona que consume, supuestamente quiere tener una relación con esa sustancia que es el éxtasis, por una cuestión de divertimento, exaltación, de vuelta a la relación subjetiva, la maneja cada uno, termina teniendo un grave problema de salud o termina falleciendo, como sucedieron en el caso de la Time Wrap. ¿Cómo se controla eso? En la actualidad hay dos soluciones. O se regulan las sustancias o, en definitiva, por lo menos se establecen estrategias de reducción de daños, como sucede en muchos países, como es España, con el testeo de sustancias in situ, como es en Colombia, que también sucede, con México, algunos antecedentes remotos de Uruguay, etcétera, ¿no? Que las personas puedan tener el acceso a que alguien testee las sustancias y le diga, miren, esto tiene tal componente, tal otro, y te va a producir eventualmente este efecto. No solo para con la persona en particular, sino que también, como sucede en Holanda, en España, se difunde esta información en la vía pública. Uno va por Holanda y ve los carteles luminosos de que existe tal pastilla, por ejemplo, la famosa Superman, ¿no? Que venía de Europa, ¿no? Existe tal pastilla que puede producir tal este efecto hasta la muerte. Entonces la población consumidora también sirve como una campaña masificada de reducción de daños. ¿Podemos hacer todo eso o podemos criminalizar a las personas? La solución simple que comentaba Gonzalo, ¿no? El simplismo del sistema punitivo utilizado para cada uno de los casos,
¿no? Como solución de todos los males de la humanidad. Esos son los efectos, volviendo a la historia, ¿sabes? Esos son los efectos de la prohibición del alcohol, hasta que Roosevelt, en 1933, termina comprobando que todos los datos estos terminaban causando un daño mayor a las sociedades y a la vez significaba una gran pérdida de fuentes laborales, de una industria lícita y de tributación. El discurso o los fundamentos por los cuales Roosevelt vuelve a legalizar el alcohol no fue un discurso relacionado a las libertades individuales, derechos humanos, artículo 19 de nuestra Constitución. No, fue por una cuestión meramente económica. Y hoy cuando vemos procesos de relegalización de las sustancias, ¿no? Yo no hablo de regulación ni de legalización, sino que de relegalización de las sustancias, ¿no? Porque es un contexto moderno que se prohibieron. Vemos también en Estados Unidos, por ejemplo, gran condimento económico de estas medidas, no tanto el discurso relacionado al respeto a las libertades individuales. En ese momento también queda una gran burocracia prohibicionista alrededor de esta sustancia, que empiezan a pugnar por su propia supervivencia, ¿no? Un agente histórico en lo que es política de drogas a nivel mundial, ¿no? Creo que es el personaje histórico más importante de la política de drogas a nivel mundial, que fue agente de la prohibición del alcohol allá por esos años, y el único mérito de esta experiencia fallida era ser pariente directo del secretario del Tesoro norteamericano, que se llama Harry Anslinger. ¿Lo ubican? Harry Anslinger, un funcionario que queda a cargo del Buró de Narcóticos, que es el antecedente inmediato a lo que hoy conocemos como la DEA, que empieza a fagocitar también una campaña respecto a la prohibición de otras sustancias relacionadas también al control social de determinadas comunidades, ¿no? Principalmente los chinos, principalmente los afrodescendientes, principalmente las comunidades latinas, y también después conlleva a la comunidad hippie, ¿no? Dentro de un contexto de contracultura y de lucha de esta comunidad contra la guerra de Vietnam, por ejemplo, una postura antibélica. ¿Qué es lo que hace Harry Anslinger, fuertemente apoyado por la prensa, por intereses de múltiples empresarios de la prensa, que hasta hacía de empresarios que tenían acciones en la industria del nylon y no querían ser una competencia o vistos por una competencia de la industria del cáñamo industrial, ¿no? Para fabricar determinados productos en cáñamo industrial, como Hertz se llama esta persona, que tenía gran monopolización de la prensa. En ese contexto hace toda una campaña masiva para demonizar las sustancias y demonizar las personas consumidoras de las mismas. Ya teníamos como experiencia la prohibición del opio como una de las primeras sustancias que se eligen prohibir. Ahí, por principios del siglo XX, teníamos esa experiencia de que se hace una prohibición diferenciada. Se permite la utilización de la morfina, de la heroína, etcétera, pero se prohíbe ejercer una conducta en puntual que era fumar opio. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los que fumaban opio? Los chinos. Los chinos habían sido fuertemente utilizados como mano de obra cuasi esclava en Estados Unidos para la creación de las redes ferroviarias norteamericanas allá por fines del siglo XIX. Cuando esta población se empieza a organizar, empieza a demandar por sus derechos sociales, políticos, etc., pasa a ser una población molesta. El esclavo se transformó en una molestia, ¿no? Entonces empieza a vincular esta criminalización diferenciada de la sustancia para controlar a esta población. Ese es el antecedente también que tenemos por aquella época. Pero no era suficiente con el control de estas sustancias, sino que también se avanza sobre otras sustancias y otras comunidades como la marihuana, el cannabis, la cocaína, etc. Yo ahora les voy a leer, por ejemplo, cuáles fueron las argumentaciones científicas, podríamos decir, ¿no? De Harry Anslinger ante el Congreso Nacional Norteamericano, o sea, para prohibir la marihuana principalmente. Y quiero que hagan un ejercicio intelectual de pensar, cuando en la actualidad nosotros veo muchas madres, familiares que usan el cannabis para usos medicinales, cuando damos esos debates en la legislatura, en el Congreso Nacional, se nos exige una prueba superlativa de la comprobación científica médica de 500 compuestos de la planta, 150 cannabinoides para cada una de las patologías, para cada una de las subjetividades, para cada uno de los grupos etarios, etc. Superlativa la prueba que se nos exige, que no existe para ningún otro medicamento ni fitoterápico a nivel mundial, ¿no?
Y quiero que hagan en ese ejercicio la prueba que se nos exige a nosotros con los fundamentos de la prohibición de esta sustancia. Harry Anslinger, estamos hablando allá por 1934 aproximadamente, dijo que hay 100.000 usuarios que fuman marihuana en Estados Unidos y la mayoría son negros, hispanos, filipinos y artistas. Sus músicas satánicas, el jazz y el swing, provienen del uso de la marihuana, ¿no? Fundamento científico para prohibir la marihuana. La marihuana causa que las mujeres blancas busquen tener relaciones sexuales con negros, artistas y cualquier otra. La principal razón para prohibir la marihuana es el efecto que causan las razas degeneradas. La marihuana es una droga adictiva que produce insanía, criminalidad y muerte en sus consumidores. Un cigarro de marihuana hace que los oscuros se crean tan buenos como los hombres blancos. La marihuana conduce al pacifismo y al lavado de cabeza comunista. Fumás marihuana y podés estar propenso a matar a tu hermano. La marihuana es una droga causante de mayor violencia en la historia de la humanidad. Estudiantes de color de Minnesota salían de fiesta con otras estudiantes blancas y se ganaban su simpatía contándoles historias de persecución racial. ¿Y cuál era el resultado? Muy sencillo, el embarazo. La marihuana convierte... me hace intentar. La marihuana convierte al hombre en un animal salvaje. Si el abominable monstruo de Frankenstein se la viera con el monstruo de la marihuana, se moriría de miedo, ¿no? O sea, claramente un condimento científico irrebatible, creo que al día de hoy, ¿no? O sea, y esto lo dijo ante el Congreso norteamericano para prohibir la marihuana, para nacionalizar la prohibición de la marihuana, no ante la mesa de Mirta Legrand. O sea, lo dijo ante el Congreso norteamericano y lo logró, que es lo peor, ¿no? Y no solo logra eso, sino que logra internacionalizar la prohibición de la marihuana. Porque Harry Anslinger, por eso digo que es el funcionario o el personaje histórico más importante en esta cruzada bélica, termina llevando esta cruzada a la ONU, apoyado obviamente por una parva de países que eran obsecuentes con estas políticas norteamericanas, y terminan internacionalizando esta prohibición. Un fenómeno de consumo que para nosotros y para nuestra región y para otros países africanos, asiáticos, era muy ajena. Nunca tuvimos un grave consumo de sustancias derivadas del opio, de opiáceos, opioides, etcétera, y tampoco por la vía inyectable, que no solo depende de los efectos nocivos que tengan las sustancias, sino también la vía de dosificación de las mismas, ¿no? La vía inyectable lo que produce es grandes índices de contagios de enfermedades intravenosas, o sea, por VIH, hepatitis C, etcétera, etcétera. Pero es una relación, una realidad bastante ajena, lo sigue siendo el día de hoy, y más todavía en ese contexto donde se termina internacionalizando esta cruzada bélica. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando uno ve las convenciones relacionadas al tema drogas, tienen una gran apoyatura de casi toda la comunidad internacional allá por 1961, cuando se da la Convención Única de Estupefacientes, que en definitiva lo que redunda es investigar por qué estos países con una relación distante con las sustancias, del consumo de sustancias, van a aportar a esta guerra y se hacen parte de esta cruzada bélica. La respuesta que encontré a esto es observar los tratados, los instrumentos internacionales de aquella época que permitían el acceso y refinanciamiento de crédito internacional, ¿no? Entonces observamos en algunas cláusulas del acceso y refinanciamiento de crédito internacional de estos instrumentos internacionales que exigían a cada uno de los estados ser signatarios de las convenciones y los instrumentos relacionados al tema drogas. Que no nos parezca una locura porque es una realidad actual, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que allá por 2010 nos despertamos un día y teníamos una ley antiterrorista, tiene la misma filosofía jurídica internacional por detrás, ¿no? Aquellas convenciones que hacen al refinanciamiento y acceso al crédito, hoy en día exigen que cada uno de los países sean signatarios de las leyes internacionales o los instrumentos internacionales antiterroristas. Y no solo sean signatarios de estas convenciones, sino que las mismas convenciones, lo que demandan, tanto las de drogas como las de antiterrorismo, demandan que cada uno de los países, las soberanías, tengan sus legislaciones en la temática, en la materia, ¿no? Que son prácticamente moldes, son, o sea, leyes que se replican por todos lados, pues viene con un molde establecido a nivel internacional. Esa fue la razón de ser, en definitiva, de las convenciones de drogas, nuestra ley 2771, que ahora la voy a comentar, la ley actual de 1989 que comentó Gonzalo, y también
en este enemigo de contexto internacional mucho más de moda, que es el terrorismo internacional con la ley antiterrorista, que después se termina aplicando por nuestra ministra de Seguridad a tuiteros, ¿no? O sea, y a mapuches. O sea, pero esa es la funcionalidad que le brinda, en definitiva, esta normativa. ¿Qué es lo que sucede con esta cuestión a nivel local? ¿Y quién es el que impulsa, en definitiva, esta cruzada a nivel gauchesco? Un personaje bastante nefasto en nuestra historia, que es José López Rega, y por eso decía que hablar en este espacio también tenía una relación bastante importante con esta materia, porque José López Rega afirmaba, por ejemplo, que los principales consumidores de drogas en Argentina eran las guerrillas, por lo cual una guerra contra las drogas era una lucha antisubversiva, ¿no? Busca y encuentra el enemigo de contexto local también como para fogonear este discurso, esta retórica bélica a nivel nacional, también impulsado por todo un contexto que conocemos de doctrina de seguridad nacional, que Estados Unidos principalmente, más allá del enemigo comunista, ese enemigo a nivel internacional, también empieza a encontrar en el tema de drogas también su enemigo de contexto como para ejercer determinadas conductas de intervencionismo geopolítico. Cuando uno observa las premisas manifiestas de la guerra contra las drogas, de los instrumentos internacionales, generalmente son fines altruistas, que uno no podría estar en desacuerdo. Por ejemplo, la Convención del 61 habla de la salud y el bienestar de la humanidad. Ahora, por ejemplo, esa es la versión en inglés que habla de esto. La versión castellana le agregaron la salud física y moral de la humanidad, ¿no? Se le agrega el condimento de moralidad, que también me parece muy importante porque hace también un control de la administración de los placeres. Y eso es muy relevante y también por eso tenemos muy vinculadas las iglesias, en plural, ¿no? En esta temática constantemente en cada uno de los debates que queremos dar al respecto. Esas premisas manifiestas, que en las que se empiezan a hablar del fracaso de la guerra contra las drogas, y a eso vamos a llegar, ¿no? En métricas, en datos duros, etcétera. Me parece que es algo simplista también hablar de ese fracaso si no se visibilizan las ultrafinalidades o las finalidades no manifiestas, que como venimos mencionando, por ahora mencionamos algunas, que es el control social de las poblaciones, el intervencionismo geopolítico, ¿no? Y el control de la administración de los placeres, como tres patas de la mesa, que después vamos a llegar a la cuarta, que hace en sí a desmitificar de cierta forma si la guerra contra las drogas fue tan así como fallida, que conllevó un fracaso, o en esas premisas no manifiestas fue muy exitosa. Y a mi criterio, en el control social de las poblaciones, el intervencionismo geopolítico como un enemigo del contexto internacional de las potencias centrales, y el control de la administración de los placeres, fue muy exitosa la guerra contra las drogas, ¿no? Ahora, dentro de estas premisas manifiestas de lo que sería la salud de la humanidad y el bienestar de la humanidad, tenemos datos duros que provienen de las mismas agencias del orden, de las mismas agencias provisionistas a nivel internacional, ¿no? No son datos que brindamos desde Pensamiento Penal, ni a la revista THC, ni a la revista Fumen, ni Seamos Felices, no. Son datos que provienen, por ejemplo, principalmente de una agencia que se llama Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. O imagínense que con ese nombre no tienen nada de progresistas, ¿no? O sea, contra la droga y el delito como una asimilación lineal. Estos datos, esta oficina hace un informe periódico, anual, prácticamente, donde establece determinadas métricas de consumo, producción, economía subterránea o ilegal, lavado de activos, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos de esos. ¿Qué tenemos en materia de consumo de sustancias? El último informe que salió hace 2 o 3 meses de la UNODC, que es esta oficina, dice que 275 millones de personas entre 15 y 64 años probaron alguna sustancia prohibida en el último año. 275 millones de personas, ¿no? Que la probaron, no significa que sean consumidores habituales, etc. Ahora, ser un consumidor de la sustancia tampoco significa ser una persona que tenga un problema de consumo de esa sustancia ni un problema de adictividad. ¿Cuál es el número de personas? Esta misma agencia dice que tienen un consumo problemático de las sustancias. De ese número de 275 millones, 30.5 millones de personas, ¿no? Estamos hablando de algo así como el 11% de toda la población que consume o consumió por lo menos en el último año sustancias.
¿no? Y esas mismas cifras se repiten en cada uno de los países que realiza estadísticas semejantes, vinculando a la población consumidora con la población que tiene un problema de consumo. Relación lineal que podemos hacer, la gran mayoría de nosotros creo que somos consumidores de alcohol, pero no tenemos un problema de consumo con esa sustancia. Quizá aquí presenta ya un 10% o no de consumidores que eventualmente se autoperciben como un consumidor problemático de esta sustancia. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las sustancias prohibidas. Hay determinadas sustancias que impactan, que recién las mencioné, no solo por sus daños, como es el opio, los opiáceos y los opioides, sino por la vía de dosificación, y eso sí es un problema que sigue siendo un problema para algunos países centrales. Por ejemplo, en el año pasado, alrededor de 70.000 personas murieron por el consumo de derivados del opio en Estados Unidos, de los cuales alrededor entre 50 y 60.000 personas murieron por una sustancia que se llama fentanilo, que no es una sustancia prohibida, sino que es una sustancia bajo prescripción médica. Para que tengan, ustedes les dicen, bueno, fentanilo, ¿qué será eso? Para que tengan más o menos una relación, aquellos que les gusta la música, por consumo de fentanilo murió Prince, por consumo de fentanilo murió Tom Petty, por consumo de fentanilo también porque produce supuestamente alucinaciones suicidas, etc. Se dice que murió Chris Cornell, cantante de Audioslave, Soundgarden, etc. Dolores O'Brien, cantante de Cranberries. Bueno, muchos artistas que conocemos que murieron el año pasado, bueno, estaban relacionados al consumo de esta sustancia. Pero tenemos alrededor, como dije, entre 50.000 y 60.000 casos de muerte producto de esta sustancia. También tenemos datos en lo que hace a la producción, y esto es muy importante. Todo este sistema provisionista a nivel mundial, supuestamente una de sus premisas es bajar la cantidad de producción de 3 plantas, como decía la Convención del 61, y después se agranda a otras sustancias psicotrópicas, etcétera, con la Convención del 71. Las plantas eran cannabis, la hoja de coca y el opio, la dormidera o amapola. ¿Qué tenemos en materia de producción, por ejemplo, de opio, de lo cual deriva, por ejemplo, la heroína, ¿no? 2001, hablando de enemigos de contexto internacional, ustedes saben lo que pasó en 2001 en Estados Unidos, ¿no? El ataque a las Torres Gemelas, ahí como que empieza a transmutar el enemigo de moda a nivel internacional o se empieza a fagocitar más la figura del terrorismo internacional. Se interviene un país que tiene casi el monopolio de la producción de heroína a nivel mundial, que es Afganistán, ¿no? A partir de 2001, y quiero que presten atención a estos datos, a partir de 2001 la OTAN interviene militarmente a Afganistán, ¿no? Otras agencias también de la OTAN, pero bueno, vamos a llamarlo la OTAN. En el año 2001, los talibanes en el poder fabricaban alrededor de 185 toneladas de heroína. 185 toneladas de heroína. Después de 16 años de intervención geopolítica por parte de la OTAN en Afganistán, se fabricaron, según datos de la UNODC, 10.000 toneladas de heroína. Los talibanes fabricaban 185 y la OTAN, podríamos decirlo, llevó a 10.000 toneladas de heroína. Y eso abastece el 90% del mercado de la heroína a nivel mundial, ¿no? Otro dato que da, por ejemplo, la UNODC en el último informe, que cada una de las sustancias que uno va leyendo, aparece un cartel al comienzo y hasta en el mismo prólogo, dice récord histórico de la producción de opio, de heroína, de cocaína, etcétera. Que a esta altura no sé si lo festejan, si lo critican, pues es récord histórico de producción. Bueno, Colombia, 2017, Plan Colombia, fumigaciones con glifosato, comunidades desplazadas, toda la historia que sabemos de Colombia detrás de la persecución de los cárteles, etc. Colombia, 2017, tuvo 1.400 toneladas de cocaína, récord histórico a nivel mundial, ¿no? Y tiene casi, es el principal productor de cocaína, y los países andinos tienen el monopolio también de la fabricación de esta sustancia. Muy importante esto porque también en el momento dentro de la diplomacia internacional y cuando Richard Milhouse Nixon, me gusta decir el segundo nombre, Milhouse, Richard Milhouse, lo que hace cuando lanza la guerra contra las drogas en 1971,
visibiliza este condimento de intervencionismo en estos países, principalmente los países asiáticos como Afganistán y los países andinos, diciendo que la cruzada bélica se trasladaba de los países consumidores, como ellos, como Estados Unidos, hacia los países productores, ¿no? Y ahí tenemos varias estrategias de intervencionismo geopolítico, no solo el Plan Colombia, sino el Plan Mérida, tenemos el caso de Panamá, tenemos el caso de Afganistán, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante esta materia, por eso digo, analizar cuál fue el impacto, y hablando del fracaso de la guerra contra las drogas, en sus premisas manifiestas lo tenemos bastante claro. Como dije, tenemos en la actualidad reconocidas alrededor de 893, si no me equivoco, son nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? Que el sistema penal, el sistema de criminalización tiene un grave problema, porque si no está dentro de la nomenclatura de las sustancias prohibidas, como que excede a la órbita de la aplicación de la ley penal. Bueno, en Estados Unidos, en otros lugares se está aplicando, por ejemplo, lo que se llama la ley de análogos, y en términos de nuestra ministra de Seguridad, sería como, bueno, no importa si es droga, todo es droga, o algo así, no sé, no me acuerdo qué dijo. O sea, bueno, Mirta Legrand también, bueno, Mirta Legrand es una gran fuente de información en esta materia, o sea, hay que verlo. Por lo cual, o sea, se iba a prohibir cualquier sustancia que con un componente psicoactivante parecido a otra sustancia, bueno, una locura total. Que rompe todos los principios, no me quiero poner en penalista, pero rompe principios de legalidad, de máxima taxatividad legal interpretativa, etcétera, etcétera. Bueno, Gonzalo va a tener mucho trabajo, por ejemplo. Por suerte yo no litigo, no suelo defender. Ese es el problema principal con lo que está sucediendo en el sistema de criminalización con las nuevas sustancias psicoactivas. Como dije en su momento, cambian las moléculas y ya excede el ámbito de la prohibición. ¿Qué tenemos en materia de criminalización? Importante en nuestro país, pero también a nivel internacional. Cuando se lanza la guerra contra las drogas, allá por 1971, como dijimos, Estados Unidos pega un salto enorme en cantidad de criminalizadas y personas prisionizadas. Estados Unidos en la actualidad tiene 5% de la población mundial y tiene 25% de los prisionizados en el mundo. ¿Siguieron? 5%, 25% de los prisionizados. Es el país occidental que más prisioneros tienen a nivel mundial y sus prisiones para nada son muy respetuosas de los derechos de estas personas, ¿no? Tiene Guantánamo, nada más para nombrar uno de los casos. La mitad de estos encarcelados son por motivos de delitos de drogas. Y de esa mitad, el 60% son afrodescendientes y latinos. O sea, no solo quedó en la mera retórica punitivista o de control social de estas poblaciones, sino que también se ejecutó. ¿Por qué? Porque las personas afrodescendientes en Estados Unidos tienen 4 veces más posibilidades de ser detenidas, requisadas en la vía pública, que la población blanca, ¿no? Hay que buscar encuentros. Si me detienen 4 veces más que un blanco, quizá me van a encontrar algo en algún momento. Por una cuestión de lo que llamaríamos los penalistas selectividad penal. Acá lo podríamos trasladar al pibe en el barrio humilde, extorsionado constantemente, con gorrita, con cara de expediente, podría decir un penalista. Claro, algo así. Tal cual. No vamos por la ribera a ver las construcciones. Yo muchas veces dije, discúlpenme, ¿no? Pero si me traen a Rosario a ver el fenómeno narco, no me lleven a esos barrios. Llévenme a donde están las construcciones de eso que yo paso con el auto y veo una lamparita prendida. O sea, no vive nadie ahí. Es lavado. O sea, no me digan otra cosa. Entonces, claro, bueno, una locura semejante. ¿Qué tenemos en esta materia también? Que tuvo mayores índices Estados Unidos de criminalización de la población afrodescendiente que la que tenía Sudáfrica allá por el apartheid, ¿no? Tenemos datos que, por ejemplo, en Sudáfrica tenían encarcelados 853 hombres de raza negra cada 100.000 habitantes. 853 hombres cada 100.000 habitantes. Estados Unidos, allá por el mismo año, tenía 4.919 presos negros cada 100.000 habitantes. Y eso también termina impactando en otros derechos, no solo la libertad física, etcétera, que hace la prisión, sino también en derechos políticos. 4.7 millones de personas afrodescendientes de Estados Unidos está impedida de votar precisamente por la aplicación de la ley de drogas, por haber tenido antecedente relacionado a esta materia. ¿Qué tenemos en Argentina? Datos, bueno, acá está Villate, que no me va a dejar mentir, informes que vienen de la Procunar, que en su momento empiezan a relevar no solo el impacto de la desfederalización, que bien comentó Gonzalo, sino también en términos generales cuáles son las conductas que se les seleccionan a criminalizar.
Tenemos provincias en el fuero federal, tenemos provincias que van desde 40% de la cantidad de causas que se investiga la tenencia para consumo personal a otras provincias que llegan alrededor del 80%, ¿no? Podemos hablar de un promedio de que el 60% del trabajo que se ejecuta en las agencias federales, fiscales, juzgados, etcétera, está relacionado a la persecución de las personas consumidoras de drogas mediante la penalización de la figura de tenencia para consumo personal. Un fuero de excepción que está creado para la investigación de delitos graves como es el secuestro extorsivo, como es la trata de personas, la corrupción, amenaza de bombas, etc. El 60% está vinculado a la persecución de esta figura. Declarada inconstitucional por la Corte Suprema en sucesivas oportunidades, no me voy a poner muy jurista, pero falló Basterrica en 1986 y falló Arriola en 2009, declaran la inconstitucionalidad de esta figura. Sin embargo, estos son datos actuales. Como esta jurisprudencia, por más que viene nuestro máximo tribunal, la Corte Suprema, no impacta en la vigencia de la norma y esto está sucediendo en la actualidad. Y se fagocita siempre dentro de contextos determinados de retroceso de garantías individuales, retroceso de reconocimiento de los derechos, donde uno ve un salto cuantitativo en la cantidad de casos de persecución mediante esta figura y también mediante la figura del autocultivo. En términos de desfederalización, también hay algunos datos más generales. O sea, esto hizo aumentar, por ejemplo, la desfederalización fue impulsada por Felipe Solá, candidato posible a la presidencia de la Nación, en el año 2005 en Buenos Aires, y eso hizo aumentar la cantidad de personas prisionizadas, mujeres, en un 32%. Datos de Procunar 2014. Hizo también aumentar la persecución de la figura de tenencia para consumo personal un 200%. Y a la par de eso hizo disminuir la cantidad de casos más graves, vinculados a delitos más graves, que tiene la competencia en su investigación la justicia federal. O sea, se deja de investigar casos más graves y se potencia la investigación de los consumidores y de las mujeres, ¿no? Esos son los efectos más inmediatos y más lineales que uno puede observar de este fenómeno y que se reproducen en cada una de las provincias también que van aplicando esto. Me dicen, no, porque el informe que salió de la provincia X, que la desarrolló, ¿quién desarrolló el informe? O sea, alguien externo, podremos decir, como Procunar, o como podría ser Cedronar, o como podría ser cualquier investigador particular respecto a este fenómeno, o lo desarrolló la misma burocracia del narcomenudeo, ¿no?, en esas provincias como para decir, acá no se persiguen los consumidores. Eso es mentira. No, porque quizá lo que tenés son datos de tenencia simple o tenencia para comercio, que son figuras más agravadas y no tenencia para consumo personal. Para que ustedes se den una idea, tenencia para consumo personal tiene una pena de 1 mes a 2 años de prisión, tenencia simple de 1 a 6 años de prisión y tenencia para comercio de 4 a 15. Entonces, si vos no querés una aplicación cuasi inmediata de estos antecedentes de la Corte Suprema, como el fallo Arriola, y querés inflar números porque todo esto está en un contexto político que necesitas demostrar determinada efectividad de la cruzada bélica, si no, no tiene sentido, no para la política hacer esto, ¿no? Quizás sí tiene un sentido para manejo de caja, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Pero en términos de demostrar efectividad de este proceso, tenés que demostrar que estás procesando, criminalizando a personas con figuras más agravadas. Entonces al consumidor no le imputás una figura de tenencia para consumo, sino una tenencia simple o una tenencia para comercio. Entonces me dicen los datos que provienen de algunas fiscalías del narcomenudeo, dicen, no, acá, por ejemplo, no tenemos casos del segundo párrafo del artículo 14, que es tenencia para consumo. No me da ninguna garantía eso. Es más, me crea muchas dudas que no sea así. Tenemos también... No te escucho bien. ¿Podemos dejarlo al final? Lo dejamos al final porque no te escucho. Después hablamos. ¿Qué tenemos en términos de muertes? A ver, vamos al fenómeno de la cantidad de muertes que produce esta guerra a nivel mundial. Tanto por las muertes que se producen por enfrentamiento entre las bandas criminales, enfrentamiento entre las bandas criminales con las fuerzas de seguridad en procesos de militarización como México, ¿no?, también con la aplicación de la pena de muerte o por ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en la actualidad en México llegamos a alrededor de 250.000 casos entre muertes directas o desaparición de personas por este fenómeno de guerra contra las drogas. Pero tenemos un dato comparativo de la cantidad de muertes que se produjeron
por el enfrentamiento entre bandas, enfrentamiento de bandas con las fuerzas de seguridad, producto de la militarización de Felipe Calderón a partir del año 2006. ¿No? Cuando ustedes le dicen militarización, fíjense México con estos datos, fíjense Afganistán con los datos que acabamos de ver, intervenido por la OTAN después de 16 años. Creo que con esos dos datos ya podemos empezar a hablar de militarización. Del año 2006 al año 2012, en México, se produjeron 70.000 muertes relacionadas a este fenómeno de violencia y 30.000 desapariciones de personas. Podemos hablar de, para resumirlo, 100.000 casos de muertes, homicidios generalmente vinculados a este fenómeno. ¿Cuántas personas murieron en esos 6 años producto de sobredosis de todas las sustancias prohibidas juntas? Para comparar y decir, bueno, tuvimos 100.000 casos por la guerra contra las drogas, pero evitamos ¿cuántas muertes producto de estas? 563 muertes producidas por sobredosis, contra 100.000 muertes que produjo la guerra contra las drogas, ¿no? Este fenómeno también fagocita en determinadas legislaciones la pena de muerte. La pena de muerte está establecida para delitos de drogas en alrededor de 33 países. Alrededor de 1.000 personas por año son ejecutadas motivo de la sanción por pena de muerte de determinadas figuras. En Irán, por ejemplo, significa el 80% de las ejecuciones, ¿no? Delitos de drogas no muy graves, o sea, comercio minorista, narcomenudeo, etcétera, son sancionados mediante pena de muerte. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en ejecuciones extrajudiciales que nombramos? Estamos actualmente, más allá que en México es lo que dice Zaffaroni, un genocidio por goteo, yo creo que ya a esta altura dejó de ser un goteo, o sea, es un claro genocidio que está sucediendo en México. Tenemos otro genocidio en la actualidad que está sucediendo en Filipinas. Después de la asunción del mandatario Rodrigo Duterte, se llama, en 2016, este mandatario ganó la presidencia con un discurso duro de guerra contra las drogas, duro en contra de las personas que consumían y vendían estas sustancias, por más que sea al público minorista, al narcomenudeo. Hubo alrededor, en la actualidad estamos contabilizando de 2016 ahora, 2 años, alrededor de 27.000 ejecuciones extrajudiciales, porque el método es casi de sicariato, pero auspiciado por el Estado, de matar a las personas en la vía pública, vendarles la cara con una cinta metálica, esas las que se utilizan para las motos, etcétera. Se le venda la cabeza con eso y se le pone un cartel de que son pushers, o sea, significaría vendedores de droga. Y le dio la posibilidad a las personas consumidoras de droga, que también son asesinadas en la vía pública, ¿no?, que se entreguen en sus centros de tratamiento, que son prisiones, ¿no?, hacinadas, inhumanas respecto a esto. Alrededor de 60.000 personas se entregaron para no ser ejecutadas en la vía pública, ¿no? Esto está sucediendo ahora en Filipinas. Con todas estas medidas, uno puede decir una condena del sistema internacional. Los únicos que fueron para recabar estos datos y eventualmente realizar una condena a Filipinas, que es el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando llegaron al país, Duterte dio la orden de que si los veía investigando la actividad de las fuerzas policiales, lo tiraran al río a los cocodrilos, ¿no? Fue felicitado por Donald Trump en su visita, producto de la guerra contra las drogas. Entre otras cosas, lo que dijo en una entrevista que la pueden buscar en YouTube, dijo que Hitler había matado a 3 millones de personas, se quedó corto, pues aparte es negacionista, ¿no?, pero habían matado a 3 millones de personas y él quería ser el Hitler de los consumidores y vendedores de drogas, ¿no? Dijo, por ejemplo, en otras materias, pues no solo es un bruto, un Bolsonaro en materia de drogas, ¿no?, porque los brutos, o sea, se especializan en todas las materias por igual. Dijo, por ejemplo, en el caso de una violación de una chica que había sido violada por alrededor de 20 hombres en un poblado, empezó la conferencia diciendo que lamentaba mucho no haber estado presente en esa situación porque la chica era muy linda y le hubiera gustado violarla en primer lugar. Y dijo, por ejemplo, que en ese lugar las mujeres eran violadas porque eran muy bonitas. Ese es Duterte. En este contexto que no entendemos mucho de los fenómenos de apoyo popular a estos personajes, Duterte al día de hoy, con todos estos discursos y la puesta en escena de esa guerra contra las drogas, tiene 80% del apoyo popular. 80% del apoyo popular, ¿no? Y prácticamente tiene garantizada una reelección a futuro.
para ir cerrando, la cuarta pata que les mencioné de las ultrafinalidades de la guerra contra las drogas es claramente la economía ilegal que manejan fiscales, policías, jueces, políticos, etcétera, etcétera, corrompidos por toda este fenómeno del crimen organizado y la posibilidad que le brinda el crimen organizado productos a un sobreprecio que nada más se justifican por la clandestinidad de estas sustancias, por la prohibición de estas sustancias. Una planta no puede ser cara, ¿no? En Colombia tirás 2 semillas y te crecen 5 plantas de coca. No puede ser una cuestión tan cara. Lo único que justifica los precios de esta sustancia es la prohibición. Por ejemplo, en materia de cocaína, que es la mayor commodity, podríamos decir, a nivel internacional en este tema, mueve alrededor de 3.2 billones de dólares, ¿no? 3.2 billones, con B larga, billones de dólares, de los cuales Estados Unidos en su mercado minorista, ¿no? De distribución minorista, Estados Unidos es el principal consumidor de drogas prohibidas a nivel mundial. Consume alrededor del 50% de las sustancias prohibidas que se producen a nivel mundial. Eso no lo digo yo ni tampoco lo dijo Bill Clinton en 1997 hablando de las responsabilidades compartidas, ¿no? No solo la responsabilidad, decía, es de los países productores, sino también nuestra responsabilidad como principal mercado minorista y de consumo. 50% de las sustancias. País que tiene presupuestos billonarios también en materia de guerra contra las drogas, tanto a nivel local como a nivel internacional. País que tiene la frontera más radarizada del mundo. País que tiene un muro construido con unas principales rutas de heroína, cocaína, marihuana, que son las rutas mexicanas y del Caribe, ¿no? Y tiene 50% de consumo a nivel mundial. ¿Qué nos queda a nosotros con la pobre Patricia, que la compadezco, tirando una hondera para derribar un avión? O sea, bueno, tenemos un problemita si queremos ganar esta contienda bélica en comparación de ellos, de los recursos que tienen. Bueno, pero nosotros seguimos siendo fuertes y duros en materia de drogas y vamos a ganar a lo Paturuzú, ¿no? En economía, este mercado se lleva las ganancias de estos 3.2 billones de dólares, se lleva alrededor de 43%. El mercado europeo, que es el que le sigue en magnitud, tiene alrededor de 35%. Y así va bajando el tráfico internacional, etcétera, hasta llegar a los países andinos de producción de esta sustancia, que los campesinos se llevan el 1%. El 1%. Pero no solo que se quedan con gran parte, casi el 50% del mercado de la cocaína a nivel mundial en su precio minorista, que es el precio más elevado, no es el precio que sale desde Colombia o pasa por las rutas, sino que el precio que llega a Estados Unidos se transforma 300 veces, incrementa su valor, ¿no? Pasando la frontera norteamericana. Sin embargo, en este país, por ejemplo, recién hablamos de México, Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas de la región y del mundo, con tasas de homicidios escandalosas, producto de esta disputa violenta del mercado para llegar a ese país productor, por ejemplo, allá por el año 2010 tuvo alrededor de 3.500 homicidios motivo de esta lucha por el mercado. Pasando un puente fronterizo al Paso, Texas, ya adentro del principal mercado de sustancias prohibidas, que también uno podría suponer que puede trasladarse al mismo fenómeno de violencia. Allá se disputa frontera para abajo, Río Bravo para abajo, se disputa en términos de violencia. ¿Por qué no se disputa en términos de violencia la distribución minorista? Bueno, 3.500 homicidios en Ciudad Juárez contra 5 homicidios en El Paso, Texas. Y fue declarada en ese año la ciudad más segura de Norteamérica, de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se entiende ese fenómeno si no es una administración, ¿no?, de este comercio que le llega un gran rédito, una economía subterránea, ilegal, a este país, siempre y cuando este fenómeno no transmute a una cuestión violenta, ¿no? Siempre y cuando los dealers, los distribuidores, los narcomenudeantes, etcétera, no disputen ese mercado y esté todo pacífico en términos de vos tenés esta ciudad, yo otra, etcétera, etcétera, tenés esta ruta, esta clientela, no me lo traslades a nivel de violencia, está administrado, tolerado este fenómeno por parte de Estados Unidos. Y no solo en términos de mercado minorista, sino que Estados Unidos prácticamente monopoliza 100% el lavado de activos a nivel mundial mediante sus bancos, ¿no?
O sea, tienen paraísos fiscales, tienen offshores, tienen bancos que, por ejemplo, el HSBC, allá por 2012, 2013, le hacen una causa que hay muy pocas causas en materia de lavado de activos a nivel internacional y menos local, ¿no? Si le pregunto a ustedes, ¿conoce una causa de lavado de activos simbólica, medianamente simbólica a nivel local? No. Consumidores presos, madres criminalizadas o amenazadas con penas de 4 a 15 años de prisión, conocemos todos, ¿no? Pero causas de lavado de activos hay muy pocas. Ahora, ¿qué significa lavado de activos estaba con el caso del HSBC primero. El caso del HSBC, los gerentes reconocen haber lavado 3.000 millones de dólares provenientes de los carteles mexicanos, ¿no? 3.000 millones de dólares reconocen en el juicio. Nosotros tenemos penas, como dije recién, para las madres de 4 a 15, un consumidor dijimos que puede ser de 1 a 6 años, 4 a 15 también, o sea, según la conducta que cometa, el delito que se le imputa. Tenemos, por ejemplo, a la madre boliviana esta que cruzó con 1 kilo de cocaína para atender a su hijo con cáncer, con penas que pueden ascender también hasta los 20 años de prisión, ¿no? Bueno, tenemos todo ese margen de criminalización en manos de las figuras más fungibles, más débiles, más captables, más vulnerables por el sistema criminal. Ahora tenemos en la otra parte, en la cúspide de esta pirámide, el tráfico internacional de sustancias y el lavado de activos. Estos gerentes, reconociendo el lavado de activos de 3.000 millones de dólares, la pena fue una multa. ¿Una multa y de cuánto? De 1.000 millones de dólares. ¿Me siguieron? Menos de lo que ellos habían reconocido haber lavado. Es un chiste. O sea, si no hablamos de estas cuestiones con estos datos que ellos mismos dan, que los organismos dan, etcétera, o sea, terminamos nosotros mismos siendo partícipes de un discurso ridículo, ¿no? Anacrónico, ridículo, etcétera. Los intereses son otros. Las finalidades de esta cruzada bélica son otros. Lavado de activos significa a nivel mundial, reconocido también por la ONU, entre el 3 y el 5% del PBI mundial. A nivel regional, esto significa, se incrementa en el 7% del PBI regional. Estamos hablando a nivel latinoamericano de 400.000 millones de dólares, ¿no? Y los organismos internacionales lo que dicen que el nivel de confiscación de esto es 0,2%. Irrisorio, no existe, ¿no? No hay, o sea, como dijo por ejemplo Juan Gabriel Tocatlián en un momento, una ley de financiamiento de los partidos políticos sería mucho más efectiva de cualquier ley represiva respecto a estas temáticas, ¿no? Hay que avanzar sobre esta materia en ese sentido. A nivel de, otro dato que se me vino a la mente, con el nivel de confiscación de este 0,02% de lavado de activos, los organismos internacionales afirman de que solo se puede incautar por el sistema punitivo, criminalizante, etcétera, se puede incautar alrededor de entre el 10 y el 12% de toda la producción mundial de sustancias prohibidas. 10 al 12% es la efectividad que tiene este régimen, ¿no? Bueno, ¿le falta algún dato más como para convencerlos? Claramente tenemos esta situación. Y nada más para terminar, porque muchas veces vine y agradezco haber venido acá a hablar de uso medicinal de cannabis, etcétera. Vamos a mencionarlo también un poco, porque todas estas cuestiones, todo el régimen internacional siempre hizo la excepción a los usos médicos y científicos de las sustancias. Vamos de vuelta. Todo esto que se armó, que acabamos de más o menos resumir, de estos 100 años de prohibición, siempre la prohibición tuvo una excepción primordial: respetar el uso médico y científico de todas las sustancias prohibidas. Tenemos legislaciones en nuestro país que datan de 1968, 1971, que permiten la investigación científica con todas las sustancias prohibidas que nos podamos imaginar. Permite la investigación científica. Sin embargo, el gran logro de la ley 27350 es haber permitido la investigación científica de cannabis. Eso nos vendieron, eso nos dijeron, es lo que significa una parálisis de análisis. Tenemos que analizar, porque muchas veces se reconoció la utilización médico-científica de esta sustancia. No, todo lo contrario. Si yo tengo un Estado que me dice que primero tengo que investigar la sustancia para después ver si las personas que se anotan en un programa de investigación, que primero que es un ejercicio biopolítico perverso, que una persona pueda acceder a la sustancia sometiéndose a un programa de investigación monopolizado por el Estado,
¿no? Y que sea una de las únicas vías, o casi la única vía de acceso legal a la sustancia, y sí la única vía gratuita de acceso a la sustancia, es perverso. O sea, no conozco otra enfermedad, ni se me viene a la mente otra enfermedad que una persona se tenga que someter a una investigación para que le den una sustancia en términos de legalidad. O sea, que las madres, que algo, que una figura que no fue contemplada en esta reforma legislativa, estén amenazadas hoy por hoy con esa pena de 4 a 15 años de prisión, que es la misma pena que le puede corresponder al delito de violación, su máximo legal son 15 años de prisión. Es desproporcionado, es inhumano, es perverso. O sea, la principal, bueno, estoy nombrando mucho a Patricia, tengo un crush con ella. La principal responsable de que no haya salido el autocultivo en esa ley es Patricia Bullrich, la misma persona que ayer acaba de afirmar de que las personas que quieran estar armadas pueden estarlo porque es un país libre. O sea, se opone a la despenalización de la tenencia para consumo personal, de tener 2 porros en el bolsillo. Se opone que una madre, un paciente, un familiar pueda tener una planta para producir una sustancia para darla a su hijo. Y propone, porque es un país libre, que cada una de las personas esté armada, para mi criterio, me corregirán los abogados, en una clara apología del delito. ¿No? Porque es un delito tener un arma sin autorización, ¿no? Y eso es lo que propone. Bueno, esa fue la persona emblemática de trabar el proceso de despenalización del autocultivo a nivel nacional. Es perverso. Y ahora también, y con esto cierro, después si quieren, vamos a las preguntas y demás. Es responsabilidad también compartida de cada una de las legislaturas provinciales, ¿no? Yo lo dije muchas veces acá, celebro la ley de Santa Fe, me parece las mejores leyes, AUPAC y otras organizaciones, AREC, bueno, las madres que plantan, creo que todos hicieron un gran esfuerzo, la sociedad civil, podríamos decir, en conjunto, como para que se impulse. Creo que la mejor ley a nivel nacional que tenemos hoy por hoy es la ley de Santa Fe. Las mejores iniciativas de producción de fitoterápicos, medicamentos, lo tenemos con el impulso político de la política santafesina, rosarina, y también los laboratorios que quieren elaborar esta sustancia y no se lo permite el sistema nacional. No se lo permite, valga el paréntesis, no se lo permite cuando le dan el visto bueno, lo visibilizan, etcétera, el proceso de Jujuy. Que el proceso de Jujuy ni más ni menos lo que hace es, lo que supuestamente va a hacer el amigo Gerardo, es fabricar o sembrar y cosechar cannabis en el Pongo, Jujuy se llama, ¿no? Después hicieron un memorándum con un laboratorio extranjero, un laboratorio chileno que se llama Laboratorio SNOP, entonces supuestamente van a pasar la frontera, no sé muy bien cómo, bueno, eso es una cuestión de que parece que no lo tuvieron muy en cuenta, van a pasar la frontera con marihuana, Laboratorio SNOP va a producir esos fitoterápicos o medicamentos y lo va a volver a traer a Jujuy, no sé. Bueno, la ley, una de las pocas cosas que resalto de la ley, que uno cuando más o menos tiene una visión medianamente progresista de estas cosas, se contenta con poco en este contexto local e internacional, ¿no? O sea, decir, qué bueno esto, ¿no? O sea, lo único que proponía positivamente la ley es fomentar y priorizar, dicen sus artículos 6 y 10, si no me equivoco, fomentar y priorizar la elaboración pública de medicamentos. Cuando sale Gerardo Morales diciendo que el laboratorio SNOP de Chile, un laboratorio extranjero, privado, va a producir esa sustancia, está vulnerando claramente el espíritu y lo que dice la misma norma, lo único positivo que uno podría tomar de la norma. Y acá, corríjanme, hay gente muy especialista, van 3 procesos diferenciados de solicitud de cultivo por parte de Santa Fe para producir fitoterápicos y medicamentos y no lo autorizan. Y no lo autorizan. ¿No? A un Estado provincial lo trata prácticamente de que un riesgo de convertirse en un narcoestado, producto de la elaboración de medicamentos y fitoterápicos por parte de sus laboratorios públicos. Una locura, ¿no? Bueno, esa es la famosa ley que tenemos vigente en la actualidad, con un programa de investigación que el presupuesto destinado para el 2019 son menos de 1.000 pesos por día. Menos de 1.000 pesos por día. Un programa de investigación que supuestamente tendría la facultad de no solo investigar, sino también cosechar la sustancia, producir fitoterápicos y medicamentos, etcétera, ¿no? Tiene menos de 1.000 pesos por día. Es ridículo, es gracioso, esto no existe. No existe ningún avance y sí existen determinados retrocesos que podemos ver, no quizá por el espíritu de la ley, aunque sí algunos, sino también en todo lo que se produjo en el transcurso del debate. Y voy a mencionar nada más uno. Las personas hoy por hoy no tienen acceso casi legal a la sustancia. Pueden conseguir la sustancia en el mercado desregulado, pueden conseguir la sustancia por
cultivadores solidarios que le proveen parte de sus cosechas y aceites, etcétera, ¿no? Y una de las vías legales de los fitoterápicos estandarizados, etcétera, era la vía de importación. Pero la vía de importación de esta sustancia, por lo menos que tengo conocimiento, no significa que hayan sido los primeros antecedentes. Los primeros datos que tengo de conocimiento datan de aproximadamente 2013-2014, cuando se importaban medicamentos y fitoterápicos en base al cannabis para cualquier patología y cualquier sustancia estandarizada a nivel internacional. Pero lo importante es para cualquier patología y para cualquier, obviamente, para cualquier grupo etario, ¿no? Limitar el acceso a un medicamento por grupo etario es una novedad de este proceso de uso medicinal y ahora lo explico. En junio de 2016, 2 semanas antes del debate en las comisiones parlamentarias, la ANMAT, máximo organismo referido a este control de las sustancias, etcétera, da un informe que se llama el informe ultra rápido, que lo pueden buscar ahora mismo en el celular y lo encuentran, informe ultra rápido de la ANMAT, de los usos de los cannabinoides y bla, bla, bueno, diciendo con un relevamiento que hacen de 16 investigaciones, que son muy pocas, ¿no? O sea, investigaciones a nivel internacional, pero tenemos miles, se cuantifican en miles, ¿no? El otro día escuché una médica diciendo que son casi 2000 investigaciones a nivel internacional, cuando cada vez se nos exige, cuando damos estos debates, no hay investigaciones, nos dicen, y no. O sea, bueno, no sé para vos, o sea, porque no vas a leer, o sea, pero hay alrededor de 2000 investigaciones en esta temática vigentes a nivel internacional. Rafael Mellulan estudia esta temática desde 1960, la década de 60. Sin embargo, nuestro país hace un régimen de investigación de la sustancia porque, bueno, porque somos argentinos, ¿no? Inventamos la virome, inventamos el tango, etcétera. Entonces, tenemos que ver si tiene algún efecto terapéutico esta sustancia. No, existe comprobación científica hace 5000 años atrás y, en el contexto moderno, por lo menos investigaciones que datan de la década de 60. Es como para empezar, o sea, rascando algunos hongos, como digo, o sea, investigando algunos hongos, a ver si algún día llegamos a la penicilina desconociendo el trabajo que hizo Fleming. ¿Les parece coherente desconocer un trabajo que hizo un avance? Bueno, eso es con el cannabis sí. Vamos a investigar nosotros, hagamos el proceso del Garrahan, que después de 1 año y medio comienza, se difunde como un gran avance, gran logro, bueno, ¿no? Para ver si tiene algún efecto en epilepsia refractaria, que es la única patología por la cual se termina restringiendo esta ley, ¿no? En su decreto reglamentario y las resoluciones del Ministerio de Salud. Se restringe solo para casos de epilepsia refractaria. Lo que nos falta para investigar para otras tantas patologías, con la planta, como dije, 500 compuestos, 150 cannabinoides, etc. Nos va a llevar décadas, quizá, este programa de investigación. Y las provincias que se adhieren de una forma crítica a hacer investigaciones, me parece que también hacen el juego a esta parálisis de análisis, ¿no? Vamos a tener 24 investigaciones a nivel local a este ritmo y una investigación a nivel nacional. Vamos a investigar un montón, pero a las personas no le garantizamos el acceso democrático a la sustancia. Y venía, y cierro, discúlpame, venía con el proceso de acceso por la vía de importación. Dijimos que 2013-2014 para cualquier patología, ¿no? La ANMAT reconoce la utilización para diversas patologías, dolores crónicos, o sea, fibromialgia, bueno, ELA, etcétera, en ese informe en junio de 2016. Fíjense la fecha, junio de 2016. En octubre de 2016, ¿no? A pocos meses de distancia, la ANMAT, citando ese mismo informe del organismo que reconocía la utilización para diversas patologías, restringe la importación solo para casos de epilepsia refractaria, en una resolución administrativa. Si eso no podemos denominarlo, y discúlpenme por el pesimismo, si no podemos denominar eso como un retroceso, no sé cómo llamarlo. Hay países como México también, o sea, en su momento, Brasil, que el debate siempre es para tener el primer caso de importación legal de la sustancia. Nosotros ya lo teníamos. No era visibilizado por las dudas que restringen ese régimen de importación, pero ya lo teníamos. Y en este mismo proceso de debate de uso medicinal se restringió por una resolución administrativa solo para casos de epilepsia refractaria y para un grupo etario determinado, que son los niños y jóvenes adultos. Entonces, si tenés epilepsia refractaria, no siendo niño y joven adulto, estás afuera. Si tenés otra patología, estás afuera. No puedes importar la sustancia por régimen de usos compasivos. ¿Qué te queda?
Es una ley que en definitiva condena a la clandestinidad, condena a la ilegalidad, ¿no? Básicamente eso, discúlpenme la extensión y abrimos a preguntas si quieren.